¿Cuál es tu experiencia paranormal? Esto, viniendo de mí, no va a sonar muy emocionante ni del todo creíble, porque yo no fui directamente afectado por estas historias. Pero estas dos historias que tengo, en realidad, me convencieron de que hay algo que todavía nos es desconocido. Soy ateo, pero recordar estas conversaciones nunca deja de darme escalofríos. Incluso ahora, mientras estoy escribiendo esto, se me está poniendo la piel de gallina. Historia 1. Cuando era niño, debía tener unos 10 o 12 años, más o menos. Había un chico en mi vecindario, al que voy a llamar P, que era 4 años mayor que yo. Solíamos jugar juntos. Él nos contaba historias sobre cómo decía ver fuego en ciertas áreas de su casa. Según él, esas visiones se detuvieron cuando su abuelo realizó algunos rituales religiosos dentro de la vivienda. En ese momento, yo nunca le creí. Pasaron los años y todos nos hicimos adultos. Un día, la mamá de P se incendió accidentalmente en la cocina. El hermano mayor de P intentó salvarla, y en el proceso, se quemó gravemente las manos. Nadie supo exactamente cómo ocurrió el incendio. Después de estar hospitalizada durante 2 o 3 días, ella finalmente murió a causa de las heridas. En ese momento, ninguno de nosotros recordó aquellas historias de la infancia. Tiempo después, ese mismo año, mis amigos y yo estábamos dando un paseo nocturno. Hablábamos de historias de fantasmas, bromeando, intentando asustarnos unos a otros. P estaba callado, solo escuchando. De repente, dijo, ¿te acordás que te dije que solía ver fuego en mi casa? Mira cómo murió mi mamá. Historia 2. Ocurrió en el mismo vecindario. Tengo otro amigo, al que voy a llamar T. El papá de T era alcohólico, y te podés imaginar todas las cosas malas que el alcoholismo trajo a la vida de T. Vivían en una pobreza extrema. Hoy en día, a T le va muy bien, porque es una persona muy dedicada y humilde. En cierto momento, a su padre le diagnosticaron tuberculosis. Lo hospitalizaron y la situación era grave. Debajo del departamento de T vivía una familia. En esa familia había un hombre con discapacidad mental, de unos 40 o 50 años. No estaba casado. Acá tenemos una cultura de familias numerosas, y casi nunca salía de su casa. Una mañana, alrededor de las 5, mientras el padre de T todavía estaba hospitalizado, este hombre tocó la puerta del departamento. T abrió. El hombre le dijo, ¿por qué no estás listo todavía? Prepárate y anda a visitar a tu papá por última vez. Ese mismo día, el padre de T murió en el hospital. Tiempo después, T me contó lo que había pasado. Ambas historias son tan convincentes para mí porque conozco a estas personas. Y sinceramente, no creo que mentirían sobre algo relacionado con la pérdida de sus padres. No diría que mi experiencia fue paranormal, sino más bien sobrenatural. Hace 4 años, mis padres, mi abuela y yo visitamos un templo muy importante en el noreste de la India. La deidad, una diosa, es muy venerada y también tiene una gran importancia histórica. Mis padres y mi abuela son muy religiosos. Yo, en cambio, soy espiritual, pero no muy religiosa. Además, en ese momento estaba atravesando una etapa emocional muy difícil y no tenía muchas ganas de participar en nada en particular. Cuando entramos al recinto del templo, había una fila increíblemente larga para entrar al santuario interior, al altar principal. Nos habría tomado fácilmente unas 2 horas llegar al frente. Como no soy muy religiosa y estaba completamente desinteresada, me negué a esperar en la fila. Les dije a mis padres que siguieran adelante mientras yo me sentaba a un costado y los esperaba. Aunque mis padres, que son muy devotos, querían hacerlo, decidieron no dejarme sola. Así que optaron por quedarse conmigo, rezar afuera del templo y luego irnos. Caminamos hasta el frente del templo, justo frente a la entrada del santuario interior. Allí nos quedamos, con las manos juntas, rezando entre cientos, literalmente cientos, de otros devotos que también rezaban a nuestro alrededor, fuera de la entrada. En ese momento, recé de verdad, con todo mi corazón. No estaba pidiendo nada en específico. Más bien estaba meditando, con las manos juntas, sintiéndome agradecida por todo lo que tenía, mientras atravesaba una gran agitación emocional. Cuando casi terminábamos de rezar, un policía se acercó a nosotros. Como se trata de un templo muy importante, la seguridad está a cargo de la policía. Se acercó a mis padres, a mi abuela y a mí, y simplemente dijo, síganme. No teníamos idea de quién era. Nunca lo habíamos visto antes. Habíamos viajado desde otra parte del país. No sabíamos por qué nos pedía que lo siguiéramos,
ni por qué se había acercado específicamente a nosotros entre cientos de devotos. Aún así, lo seguimos. Nos llevó a un costado del templo, abrió una barricada y nos hizo pasar directamente al santuario interior, justo frente a la deidad, mientras una fila enorme esperaba del otro lado por esa misma oportunidad. No lo podíamos creer. Estábamos parados justo frente a la deidad. Rezamos. Recibimos las flores y el prasadam, la ofrenda religiosa, del sacerdote del santuario interior. Y luego salimos. Todo eso debió haber tomado, como máximo, 5 minutos. Cuando salimos, quisimos agradecerle al policía por habernos llevado allí. Lo buscamos, pero no lo encontramos en ningún lugar del recinto. Nos acercamos a otros policías y preguntamos por él. Incluso describimos su apariencia. Pero nos dijeron que no había nadie allí que coincidiera con esa descripción. Después del viaje, regresamos a casa. Y en el transcurso de una semana, varias cosas en mi vida, tanto académicas como emocionales, que me habían causado un tormento durante los últimos 2 años, cambiaron para mejor. Toda la experiencia fue algo completamente fuera de este mundo. Casi parecía que la propia deidad había enviado a alguien para acercarnos a ella y escuchar nuestras oraciones, incluso aquellas que no dijimos en voz alta. Es un incidente que se quedará conmigo para siempre. Hace unos años, estábamos despachando nuestro equipaje para un vuelo internacional de regreso a casa desde India. Ya habíamos pasado el control de seguridad y estábamos sentados en la sala de espera. Nuestra hija tenía alrededor de 1 año. De repente, empezó a llorar. La intensidad de su llanto aumentó muchísimo y, por alguna razón, no lográbamos calmarla. Probamos todos los trucos habituales. Intentamos hacerla dormir. Le dimos leche. Nada funcionó. Mi esposa empezó a entrar en pánico. Me dijo que tenía miedo de tomar el vuelo, que sentía que no podía controlar la situación. Finalmente, decidimos volver a casa y reprogramar los boletos. Eso podía significar perder miles de rupias. Pero parecía que no teníamos muchas opciones. Hablamos con la aduana y con la seguridad del aeropuerto para explicar la situación. Hicieron algo de papeleo, liberaron nuestro equipaje facturado y nos permitieron salir. En el momento exacto en que salimos del aeropuerto y llegamos a la zona de estacionamiento, nuestra hija dejó de llorar. Esto nos sorprendió por completo. Llamamos a mis padres para contarles lo que había pasado. Y entonces nos dieron una noticia inesperada. Mi abuelo había fallecido. Mientras iba a clases particulares, cuando estaba en +2, solía cruzar una vía de tren con mi bicicleta. Ese día estaba lloviendo. Llevaba puesto un impermeable, así que mi visión periférica estaba bastante bloqueada. Para llegar al otro lado tenía que cruzar 2 vías. En la vía más lejana, un tren estaba pasando en ese momento. Yo, siendo un completo idiota, decidí que lo mejor era esperar sobre la primera vía mientras el tren pasaba por la otra. El problema era que había otro tren, ya estacionado, en el extremo opuesto de la vía en la que yo estaba esperando. Como mi visión periférica estaba bloqueada por el impermeable, y el sonido de la lluvia golpeándolo anulaba cualquier ruido del entorno, no era consciente de nada de lo que ocurría a mi alrededor. De repente, escuché una voz. No venía de afuera. Venía desde dentro de mi cabeza. Una voz que prácticamente gritaba que mirara hacia la izquierda. Miré. El tren que estaba estacionado estaba retrocediendo hacia mí. Solo había unos pocos metros entre nosotros. De inmediato, agarré mi bicicleta y salí de la vía. Estaba en shock, tratando de entender lo que acababa de pasar. Miré alrededor para ver si alguien me había gritado o advertido. No había nadie. Solo estaba yo. Podría haber muerto. Hasta el día de hoy, creo que fue una intervención divina. Fui de viaje a Corbett desde Nainital. Nos quedamos en un hotel muy bueno. Éramos 4 personas. Una pareja, mi otro amigo y yo. Le pedí a mi amigo que consiguiéramos una habitación con camas individuales separadas, en lugar de una cama matrimonial. El gerente nos dio una habitación en el 3er piso, que estaba completamente vacío. No había ningún otro huésped en ese piso. Por la noche, el chico de la pareja y yo tomamos un poco de whisky y empezamos a discutir las cuentas del viaje. Después de eso, la pareja se fue a su habitación. Mi amigo y yo seguimos hablando de las cuentas mientras caminábamos por el pasillo. Simplemente estábamos dando vueltas frente a las habitaciones. Entonces escuchamos a alguien corriendo. Pensamos que alguien había entrado a nuestra habitación para robar dinero. Pero cuando revisamos,
No había nadie. Mi amigo empezó a sentirse incómodo, así que decidimos ir a la recepción para pedir un cambio de habitación. Mientras íbamos hacia el ascensor, volvimos a escuchar la misma carrera. No esperamos al ascensor. Bajamos corriendo por las escaleras. En la recepción, el gerente confirmó que no había nadie en nuestro piso. Ningún huésped. Ningún personal de mantenimiento. Volvimos al tercer piso acompañados por 2 personas del hotel. Ellos recogieron nuestro equipaje y nos cambiaron a una habitación más cerca de donde se alojaba la pareja. Yo solía vivir en una casa que se creía embrujada. Mis padres experimentaron muchas actividades paranormales allí. Primero, la casa tenía un jardín grande. En una de las esquinas, había un pozo de agua. Yo era muy pequeño y, como cualquier niño, estaba jugando en el jardín. Mi madre estaba dentro de la casa y quiso venir a buscarme porque ya era tarde. En ese momento, notó que la tapa del pozo estaba abierta. Me vio sentado cerca del borde, casi como si estuviera a punto de saltar. Salió corriendo, me levantó de inmediato y me preguntó qué estaba haciendo. Yo le respondí, "Uncle bulara edeinichi, chocolate dene". Segundo, en esa misma casa, nosotros vivíamos en el primer piso. Los dueños, que eran parientes nuestros, vivían en la planta baja. Solo había un teléfono fijo, y estaba en la casa de ellos. Mi padre vivía en el extranjero y, cuando quería hablar con nosotros, primero los llamaba a ellos para que luego llamaran a mi madre. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, una de las parientes subió, golpeó nuestra puerta y dijo, "Babi, bait yakafonai, ni chayein". Mi madre se alarmó. Mi padre nunca llamaba a esas horas de la noche. Pensó que algo andaba muy mal, así que no respondió y no bajó. A la mañana siguiente, mi madre le preguntó a esa señora por la llamada. Ella dijo que no había habido ninguna llamada telefónica, y que tampoco había subido durante la noche. Un incidente que, para un tipo científico y lógico como yo, todavía hoy me da vueltas en la cabeza. Estaba en la escuela, creo que en 7º grado. Tenía familiares en Mumbai a los que solía visitar durante las vacaciones de verano. Por lo general, el plan durante esas vacaciones era recorrer distintos lugares en Mumbai y sus alrededores, junto con mi prima hermana y otros primos del lado de mi tía. En ese momento, yo vivía en Delhi. Faltaban un par de meses para las vacaciones de verano. Solía tener muchos sueños, y algunos podía recordarlos con bastante claridad. En esos días me interesaba mucho anotarlos y pensar en voz alta sobre ellos cuando me despertaba. Creo que incluso estaba investigando el método Silva Mind Control, algo bastante oscuro de los años 90. Recuerdo haber tenido 2 sueños distintos sobre un lugar en el que estaba con mi familia. Ese lugar tenía caminos de grava roja por todas partes. El primer sueño era un poco borroso. Yo estaba parado en algo parecido a un patio trasero, rodeado de manglares y otros árboles frutales. Me veía riendo y caminando. El segundo sueño, en cambio, fue extremadamente lúcido. En él, caminaba con mi familia y con mi hermana por un camino de grava roja. A un lado del camino había zapaterías que vendían zapatos de cuero. Yo llevaba un látigo de cuero en la mano, del tipo que se usa para caballos, y caminaba tomándole la mano. A lo lejos, vi unos arbolitos jóvenes plantados del lado derecho del camino, cada uno rodeado por una malla metálica verde. A medida que avanzaba, me acercaba a uno de esos árboles. De pronto, tropezaba con una piedra y me caía. Y, como en Inception, esa caída rompía el sueño. Me desperté. Recordé ese sueño durante un tiempo, pero a medida que pasaron 2 meses, se fue disipando de mi mente. Después de todo, ¿qué iba a hacer con él? Llegaron las vacaciones de verano. Viajé a Mumbai. En un momento, mi familia propuso visitar un lugar de montaña llamado Matheran. Nunca había estado allí en mi vida. Ni siquiera había oído hablar de ese lugar antes. Reservamos el bungalow favorito de mi familia y fuimos. Era un antiguo bungalow colonial, muy interesante, rodeado de manglares y árboles verdes exuberantes, con un enorme patio trasero. Creo que fue el segundo día de las vacaciones cuando estaba deambulando por el lugar. Y de repente recordé mi primer sueño. Era exactamente el mismo patio trasero. Se me erizaron los pelos del cuerpo, pero lo descarté como un simple déjà vu y no le di demasiada importancia. Otro día, mi familia decidió salir a dar un paseo nocturno. Matheran tiene muchos caballos, así que me compré un sombrero de vaquero y un látigo. Empecé a caminar tomándole la mano a mi hermana.
Al doblar hacia el mercado principal, bajé la mirada y me di cuenta de que el camino era de grava roja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había tenido déjà vus antes, muchos, pero nunca había recordado un sueño mientras se recreaba exactamente frente a mis ojos. Levanté la vista mientras caminaba. Vi zapaterías de cuero y, a lo lejos, un árbol joven. En ese instante, recordé todo el sueño. Mis pies estaban en piloto automático, avanzando solos, mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Vi que el árbol tenía una malla metálica verde alrededor. Al acercarme, quise detenerme. De verdad quise parar. Pero sentía que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sabía que, si seguía caminando, me iba a caer. Un paso. 2 pasos. Mi mente gritaba: ¡cuidado! Llegué a unos pocos pasos del árbol. Giré la cabeza y miré el rostro de mi hermana. Volví a mirar el camino. Y me caí. Caí de rodillas, raspándomelas. Existen los déjà vus, esa especie de error en el hilo de lectura y escritura de la memoria en nuestras cabezas. Pero tener 2 sueños distintos sobre el mismo lugar que nunca había visto ni oído mencionar, y que todo ocurriera así, eso es algo que, hasta el día de hoy, me hace pensar sobre la verdadera naturaleza de las cosas. Esto ya no existe hoy en día, pero antes de que hubiera autopistas de 6 carriles, las carreteras eran normales. Y hay una curva, a unos 20 o 25 kilómetros de mi casa, donde mi padre siempre levantaba el pie del acelerador. Mi padre es policía y estuvo a cargo de la comisaría de esa zona durante 3 años. Dice que, durante ese tiempo, vio al menos 20 o 25 accidentes en esa misma curva. Y no era una curva peligrosa. Era solo una pequeña curva. Según los lugareños, hay un Kali Mandir justo en ese punto. Cuentan que todas las noches, a cierta hora, una sombra cruza la carretera. Los conductores piensan que hay alguien atravesando el camino, intentan esquivarlo, y terminan chocando. Incluso aquellos que lograron esquivar la sombra han dicho, muchas veces, que la vieron claramente. Según los aldeanos, a veces se trata de un gato, a veces, de una niña pequeña, y otras veces, de un chacal. Nadie ha visto nunca qué ocurre con aquello que cruza la carretera después de hacerlo. El lugar es extremadamente propenso a accidentes. Incluso hoy en día hay un cartel que advierte que es una zona de accidentes. Todo esto, por supuesto, son solo rumores. Pero aún así, respeto a mi padre, y nunca acelero en esa curva. Esto pasó hace bastante tiempo, creo que hace alrededor de una década. Estaba pasando el rato con un primo mío. Estábamos fumando y contándonos historias, porque hacía mucho que no nos veíamos. Era medianoche y las luces estaban apagadas. Entraba algo de luz por las ventanas, así que se podía ver sin problemas. Yo tenía una bolsita en la mano, dejándola colgar. En un momento, algo tiró de ella, como si una ráfaga de aire la hubiera arrastrado lentamente, con mi mano siguiéndola. Al principio no le presté demasiada atención. El movimiento fue muy leve. Y de repente, algo me jaló todo el brazo hacia arriba. Grité. La verdad es que estaba completamente aterrado. Mi primo se levantó de inmediato y encendió la luz. Y entonces pasó algo aún más extraño. Él estaba sonriendo. No me preguntó qué pasó. Ni nada parecido. Me preguntó, ¿sentiste algo? Fue muy raro. Como si fuera algo que él ya esperaba. Después me contó que hay algo en esa habitación. Dijo que todo había empezado años atrás, cuando él comenzó a pasar tiempo allí por las noches, fumando y viendo televisión, como alguien que se toma unas horas tranquilas para sí mismo. Al principio, había sentido una presencia y le dio miedo. Pero luego pensó, ¿qué es lo peor que podría pasar? Con ese pensamiento, superó el miedo y decidió dejarlo estar. Según él, ahora es bastante consciente de esa presencia y ha llegado incluso a conectar con ella. Dijo que no le gusta cuando él consume alguna sustancia, y que a menudo muestra cierta hostilidad cuando lo hace. También mencionó que, en algunos momentos, siente que la presencia lo atraviesa. Para mí, haber vivido ese incidente y escuchar después una explicación tan tranquila fue algo abrumador. La verdad, no sé qué pensar de todo esto. Vengo de una larga línea de personas con esquizofrenia. Mi abuelo, el padre de él y su hermana también la tenían.
Mi papá muestra algunos síntomas, y estoy un 99% seguro de que yo también la tengo. Veo cosas y escucho voces. Es difícil de explicar, pero a veces veo figuras con forma humana en la oscuridad. Cuando intento cambiar mi punto de vista, moviéndome o moviendo un poco los ojos, esas figuras se desvanecen gradualmente en el ambiente. No da miedo en absoluto. Puedo decir con bastante facilidad que no es real. Así que, con ese contexto, va mi historia. Una noche, cerca de la medianoche, tuve un antojo y decidí bajar a ver qué había en la heladera. Mientras bajaba las escaleras, escuché sonar el despertador en la habitación de mi abuela. Mis abuelos usan habitaciones separadas durante el día, para poder ver distintos programas de televisión y usar el baño sin esperarse. Por la noche, duermen juntos en la habitación de arriba, al otro lado de la casa. Pensé que iba a apagar el despertador, así que entré en la habitación de mi abuela. Era uno de esos relojes digitales hechos en China, con un diseño retrofuturista, pero de plástico barato. No pude encontrar el botón para apagar la alarma, así que saqué la pila. Cerré con llave la habitación de mi abuela y me dirigí a apagar la luz de la sala. Antes de que mi mano alcanzara el interruptor, sentí una repentina oleada de frío recorrerme todo el cuerpo. Era verano, pero de pronto hacía tanto frío que empecé a temblar. Ignoré la temperatura y apagué la luz. Al pasar nuevamente frente a la puerta de la habitación de mi abuela, escuché que la cerradura se destrababa. Di 2 pasos hacia atrás de inmediato, y encontré la puerta completamente abierta. No podía ver nada, pero sentí que algo estaba ahí. Miré a la oscuridad, y la oscuridad me devolvió la mirada. Sentía algo, pero mi cerebro no lograba procesarlo del todo. Después de unos 5 minutos de una especie de enfrentamiento incómodo entre yo y esa entidad invisible, ocurrió algo más. Vi la puerta moverse sola, con mis propios ojos, hasta quedar casi cerrada. Eso ya me confundió bastante, pero seguí mirando. Un momento después, la maldita manija bajó sola. La puerta se cerró por completo, y la manija volvió a su posición original. No sé por qué, pero dije ok en voz alta. Y empecé a moverme hacia las escaleras como si nada hubiera pasado. Cabe aclarar que seguía temblando de frío, y estaba completamente aterrorizado por dentro. No había dado más de 4 o 5 pasos cuando escuché el despertador sonar otra vez. Esta vez, a un volumen más alto. Ahí dije, ¡a la mierda! Y salí corriendo. Subí las escaleras y entré directo a la habitación de mis padres. Por suerte, estaban despiertos, mirando una película. Les conté lo que había pasado. Mi papá me creyó. Mi mamá no estaba convencida. Mi papá decidió bajar, pero se dio la vuelta en las escaleras apenas escuchó el despertador. Los convencí de que me dejaran dormir en su habitación esa noche. Me quedé viendo una película con ellos, una noche en Miami, creo, y me dormí. A la mañana siguiente, mi mamá revisó el despertador. No había ninguna pila dentro. Y me olvidé de mencionar algo importante. 3 miembros de la familia, mi abuela, mi abuelo y la hermana de mi abuelo, habían fallecido entre 1 y 3 meses antes de este incidente. No es una historia de fantasmas, sino más bien de cazafantasmas. Cuando pasé a 12º grado, mis padres se reorganizaron y me habilitaron una habitación para mí solo. Hasta ese momento, dormía en la misma habitación que mi hermano y mis padres, con aire acondicionado. La primera noche, después de estudiar hasta la 1 de la mañana, no podía dormir. Había algo que me mantenía despierto. Con el tiempo, esa sensación se transformó en avistamientos y ruidos. Y eso continuó durante aproximadamente un mes. Como era un adolescente estúpido, nunca les conté nada a mis padres. Sentía que hacerlo me haría ver débil. Pero un mes entero de noches sin dormir empezó a pasarme factura. Había un tío que vivía en la planta baja, que se había mudado hacía poco. Un día me preguntó por qué estaba tan pálido. Lo miré fijamente. No pude decir una palabra. Él simplemente dijo, pase lo que pase, no te preocupes. Acéptalo. Y se metió en su casa. Esa frase se me quedó grabada. Esa misma noche, cuando me fui a dormir y empezaron a pasar cosas otra vez, cerré los ojos con calma y le hablé al fantasma, o a lo que fuera que estuviera ahí. Le dije que tenía 10 segundos para darme una palmada en el hombro. Y que, si no lo hacía, entonces no era real. Conté hasta 15. Abrí los ojos en el 20. Y, en serio, desde ese día hasta hoy, nunca me dieron una palmada. Pero sí dormí mucho mejor. Y un detalle más.
Ese tío es alcohólico. Así que nunca se sabe de dónde puede venir la sabiduría. Mi pobre papá vivió durante un tiempo en un albergue de muy mala calidad. Allí, los muchachos estaban terriblemente asustados por una supuesta bruja que, según decían, entraba al pasillo del dormitorio por la noche. Después de unas semanas, los chicos decidieron unirse para enfrentarla. El plan era simple. Todos se quedarían despiertos toda la noche y usarían golpes en las paredes para comunicarse entre ellos. Cuando llegara el momento, saldrían corriendo todos juntos para enfrentar a la bruja. Esa noche, escucharon los pasos. Muy suaves. Después de un rato, decidieron salir corriendo todos, excepto unos pocos que se quedaron atrás. La bruja, cuyos pasos todos habían escuchado claramente, no estaba por ningún lado. Todos los chicos del pasillo estaban muertos de miedo. Uno de los chicos del grupo, que era autista, se asustó tanto que entró en pánico. Salió corriendo del pasillo hacia la calle, completamente aterrorizado. Algunos niños salieron tras él. De pronto, escucharon un grito enorme, proveniente de afuera. El chico se había desmayado. Y los otros muchachos dijeron que habían visto a una bruja con un sari blanco. Nunca habían escuchado un grito así en toda su vida. Al día siguiente, se supo lo que realmente había pasado. Una anciana que estaba orinando en la alcantarilla, al otro lado de la calle, había llamado a la policía. Dijo que había sido atacada por un gato que los muchachos del albergue estaban persiguiendo. Esta es una historia real. Cualquiera que piense que es falsa, no voy a debatirlo. Viví en Delhi toda mi infancia, y habíamos vivido en el mismo departamento desde que tenía 6 años. Cuando tenía 13, mi madre, mi hermano y una amiga muy cercana de la familia empezamos a experimentar cosas extrañas. Hasta hoy no sabemos qué provocó esos eventos. Pasaron muchas cosas. Una tarde, mi amiga estaba sentada en la sala, mirando la pared mientras pintaba, cuando escuchó pequeños pasos acompañados por el sonido de un payal corriendo desde la puerta principal hasta la habitación de mi hermano. La sala estaba entre ambas. Se asustó muchísimo. Otra noche, estábamos durmiendo en mi habitación. Me desperté de repente y vi una pequeña sombra negra, parecida a una cara, en la ventana de la pared donde estaba la puerta del balcón. Estuvo allí durante unos segundos y luego desapareció. El balcón estaba completamente cerrado y vivíamos en el 7º piso, así que no había forma de que alguien hubiera entrado. Me asusté, me tapé la cabeza con la manta y me dormí, convencida de que era solo mi mente medio dormida. A la mañana siguiente, mi hermano y mi amiga estaban hablando de cómo habían visto esa cara en la ventana. Yo les pregunté, ¿ustedes también? Ninguno entendía cómo había sido posible. Con el tiempo, empezamos a escuchar los pasos del payal por toda la casa. Nunca entraban a las habitaciones, y nunca se oían en el mismo lugar donde estábamos sentados. Siempre parecía que el sonido se alejaba de nosotros. Una vez, yo estaba sentada en mi habitación escuchando música cuando oí golpes muy fuertes en mi puerta. Cuando la abrí, mi hermano, furioso, me gritó que dejara de golpear la suya. Confundida, le dije que llevaba horas en mi habitación. No me creyó. Días después, él y mi amiga estaban juntos en una habitación cuando mi madre llegó del mercado. Ella tocó la puerta 2 veces, y al tercer intento, llamó su nombre. Mi hermano abrió y le preguntó por qué había estado tocando tanto tiempo sin responderle cuando él preguntaba qué quería. Mi madre dijo que había estado en el mercado y que la casa había estado vacía. Mi hermano quedó aterrorizado. Algunas noches escuchábamos risitas y gritos infantiles muy tenues. Mi hermano sufría de insomnio, así que siempre iba a investigar, pero los sonidos se detenían apenas salía de la habitación. Estos incidentes continuaron durante varios meses, hasta que mi madre hizo una limpieza de la casa. Después de eso, todo se detuvo. También cortamos contacto con varias personas que podrían haber llevado esas energías al hogar. El último incidente ocurrió cuando yo ya me había mudado y mi familia estaba por vender la casa. Mi hermano estaba solo, durmiendo en mi antigua habitación, cuando lo despertaron los gritos de un niño. Pensó que provenían del departamento vecino, ya que los vecinos tenían un bebé. Volvió a dormirse. De repente, se despertó bruscamente cuando alguien le tiró de la pierna del pijama. Salió corriendo de la habitación hasta el balcón de la sala y llamó a mi mamá, que estaba en el extranjero. Ella le dijo que se fuera de la casa de inmediato. Se fue a dormir a la casa de un amigo y se quedó allí hasta que mi mamá regresó. Después de eso, no volvió a ocurrir nada. Nunca supimos qué fue.
Vendimos la casa 2 meses después de ese último episodio. Los nuevos dueños hicieron un Grey Praves. Todavía no sé qué quería esa presencia. Nunca pareció tener intención de hacer daño. Mi madre cree que era un alma perdida que quedó atrapada en nuestra casa. Esto ocurrió en octubre de 2019. Era la víspera del festival universitario. Un amigo y yo salíamos del campus principal por la entrada principal, alrededor de las 6 de la tarde. Al salir, pasamos por una sala de recepción. El lado norte de esa sala daba a la calle, los lados este y sur daban a un pasillo interior, y el lado oeste compartía pared con otra habitación. El pasillo exterior tenía forma de L alrededor de la recepción. Mientras caminábamos hacia el lado sur de la sala, vimos algo extraño. La puerta que teníamos justo enfrente empezó a moverse con tirones bruscos, como si alguien dentro de la habitación estuviera asegurándose de cerrarla bien. Nos miramos, dimos la vuelta y caminamos hacia el lado este de la recepción, que era completamente de cristal. Desde ahí podíamos ver el interior con claridad. No había nadie adentro. En serio, todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. Al principio, me acerqué un poco más, investigué y me reí nerviosamente con mi amigo, tratando de quitarle importancia. La única ventana de la habitación estaba en el lado norte y permanecía siempre cerrada. No había nada de viento ni brisa, así que descartamos esa posibilidad. Alumbré el interior con la linterna del celular para ver si podía ser una rata o un gato, pero la habitación estaba bastante limpia y todos los rincones eran visibles. No encontramos nada. Intenté recrear el movimiento de la puerta con la mano y me costó bastante esfuerzo. Era claro que no podía haber sido causado por un animal pequeño. En ese momento, levanté la vista y vi, en la parte superior de la habitación contigua al oeste, un cartel que decía, Kaling Memorial Hall. Kaling es un nombre asociado a Arunachal Pradesh. Se lo señalé a mi amigo. Ambos sentimos un escalofrío inmediato y, sin decir una palabra, salimos corriendo como locos. Todo lo ocurrido duró quizás 2 o 3 minutos, pero es algo que nunca voy a olvidar. Hasta el día de hoy no puedo entender qué fue lo que movió esa puerta con tanta fuerza. Esto pasó cuando tenía unos 10 u 11 años. Un tío que vivía en mi edificio había muerto en un accidente. Nunca quedó del todo claro si realmente fue un accidente o si se trató de un asesinato planeado. Él era policía y estaba a cargo de casos de alto perfil. Después de su muerte, su familia se mudó del departamento que les había sido asignado por el gobierno dentro de los cuarteles de policía. Una tarde, mientras bajaba las escaleras, llegué al piso donde había vivido ese tío. En ese momento, la luz del pasillo empezó a parpadear. Eso era bastante normal en esa época, así que no me asusté. Cuando seguí bajando y llegué al tramo de escaleras que terminaba justo al lado de su departamento, vi algo extraño. La puerta no tenía llave y de repente, empezó a abrirse sola. Adentro estaba completamente oscuro. Con cada parpadeo de la luz del pasillo, podía verse una silla dentro de la habitación, justo donde él solía sentarse. Eso sí me asustó. Di media vuelta y salí corriendo. Les conté lo que había pasado a mis padres y subieron conmigo a ver. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada con llave. Mi mamá llamó a mi tía, que era quien vivía allí, y ella confirmó que no habían ido a ese lugar. Mis padres me dijeron que tal vez había sido una ilusión, pero yo estaba completamente segura de que la puerta había estado abierta. No sé si esto fue una experiencia paranormal o simplemente una broma. Mi familia había salido y yo estaba sola en casa, así que una amiga vino a quedarse conmigo. Estuvimos viendo televisión hasta alrededor de las 11 de la noche y después nos fuimos a la cama. Justo cuando nos estábamos acomodando, el teléfono de mi amiga empezó a sonar. Era una llamada desde su casa. Ella atendió, pero nadie respondió. La llamada se cortó a los 10 segundos aproximadamente. Entonces volvió a llamar, pero nadie contestó. Llamó unas 10 veces y seguía sin respuesta. Finalmente, volvió a llamar y esta vez su mamá atendió. Le preguntó si todo estaba bien. Mi amiga, confundida, le preguntó por qué la estaban llamando. Su mamá le dijo que nunca la habían llamado, que el teléfono había estado abajo y que todos estaban durmiendo en la azotea. Dijo que recién había bajado porque el teléfono estaba sonando. Las dos nos asustamos muchísimo. Mi amiga tiene 3 hermanos, así que pensé que tal vez podría haber sido una broma. Ella les preguntó, pero fueron bastante convincentes al decir que no habían sido ellos. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó exactamente. Ya no pienso mucho en eso,
pero en ese momento estaba realmente asustada. Esto pasó hace muchos años. Creo que tenía 7 u 8 años, más o menos. Afuera estaba bastante oscuro, probablemente serían las 10 de la noche. Mi mamá abrió la puerta del balcón para tender la ropa. Yo salí al balcón y, por alguna razón, ella cerró la puerta. Creo que no se dio cuenta de que yo había salido. En el balcón hay unas escaleras que llevan a la terraza, y antes de llegar a ellas hay un pasadizo largo y estrecho. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y gorda, con ojos rojos y planos. Venía desde el pasillo y se acercaba hacia mí mientras gritaba con un sonido extraño. Yo empecé a gritar desesperado. Golpeaba la puerta con las manos y la cabeza, llorando y pidiendo ayuda para que me abrieran. La figura estaba cada vez más cerca de mí cuando, de repente, la puerta se abrió. Corrí adentro y vi a mis hermanos hablando y riéndose de algo, como si nada hubiera pasado. Fui directo hacia mi mamá. Esa también fue la primera vez que vi una calavera a través de la ventana de mi habitación. No tengo idea de qué demonios fue eso. A día de hoy, unos 7 u 8 años después, todavía me da un poco de miedo salir al balcón por la noche. Cabe aclarar que todavía podía ver la figura gracias a las luces de la calle. No eran muy brillantes, estaban algo lejos de mi casa y eran esos tubos de luz antiguos y tenues, no luces LED fuertes como las de ahora. Esto no es una experiencia paranormal, pero sigue siendo un incidente espeluznante y me impactó muchísimo, así que creo que vale la pena contarlo. La casa en la que vivíamos era una casa independiente. Aunque estaba en un lugar abierto, era prácticamente imposible entrar, incluso si alguien escalaba los muros. La puerta del piso superior siempre permanecía cerrada con llave. Sin embargo, una noche ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Cansado, mi padre simplemente aseguró la puerta con una cadena y se fue a dormir, sin saber que esa decisión permitiría la entrada de un invitado no deseado. Esa noche comenzó a escucharse un sonido extraño dentro de la casa. Mi madre, que duerme muy liviano, se despertó enseguida. Al intentar descubrir de dónde venía el ruido, se encontró con algo aterrador. Vio una figura frente a la puerta, intentando cortar la cadena con una pequeña sierra de marquetería. Lo peor fue que alcanzó a ver parte de su cara. En ese momento, mi madre gritó con todas sus fuerzas, despertando a toda la casa. Mi papá y mi hermano mayor salieron corriendo por la puerta trasera, armados con bates de béisbol, para perseguir al intruso. Pero cuando llegaron afuera, ya no había nadie. Hasta el día de hoy, este incidente me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Aún me pregunto qué habría pasado si ese hombre hubiera logrado cortar la cadena. Tal vez no estaría vivo para contarte esta historia, jajaja. Supongo que tenía unos 8 años, así que esto ocurrió a finales de los años 90. Estaba viajando a Raichur, Karnataka, con un grupo bastante grande de familiares. Llegamos a la casa de unos parientes que parecía más un castillo que una vivienda. Había unas 20 personas viviendo allí, y nosotros éramos otros 14 o 15. Aún así, era tan grande que uno podía perderse dentro. Llegamos después del atardecer y, tras sentarnos un rato, todos estábamos agotados, así que decidimos irnos a dormir. Una de mis tías comentó que necesitaba ducharse. Como la casa era muy antigua, no tenía baños privados. Los baños estaban separados y bastante lejos de la casa principal. Ella fue, se duchó, luego subió a la terraza para secarse el pelo, regresó a la habitación y se acostó. No recuerdo la hora exacta, pero en medio de la noche nos despertó un gran alboroto. Recuerdo claramente la cara de mi madre, estaba blanca como un fantasma y nos obligaba a volver a la cama. Aún así, se escuchaban gritos y llantos por toda la casa. Nos escapamos de la cama y fuimos a ver qué pasaba. Mi tía estaba envuelta en un chal, llorando desconsoladamente, mientras su esposo y otros familiares intentaban calmarla. Pocos minutos después llegó un Maulvi. Tras eso, todo se tranquilizó y finalmente nos dormimos. Durante años, nadie nos explicó qué había pasado. El tema volvió a surgir recién cuando mi tía falleció, hace unos años. Y entonces supimos la verdad. Después de acostarse, mi tía se despertó poco tiempo después sintiendo una fuerte presión en el pecho y una ligera dificultad para respirar. Intentó levantarse para tomar agua, pero no podía moverse. Lo intentó de nuevo, y seguía sin poder mover ni un centímetro de su cuerpo. La presión aumentó. Empezó a ahogarse. Intentó despertar a su marido, pero sentía las extremidades completamente paralizadas. Dijo que sentía 2 manos apretándole el cuello y algo, o alguien, sentado sobre su pecho,
oprimiéndole la vida. Luchó durante un rato. Estaba a punto de rendirse cuando, de repente, todo desapareció. Segundos después, gritó. Ese grito casi mata del susto a su marido y despertó a varios adultos de la casa. Cuando escuché esta historia, pensé inmediatamente en parálisis del sueño. Pero los mayores que entraron a la habitación esa noche aseguran que había marcas de manos alrededor de su cuello, como si algo se lo hubiera rodeado completamente. En la cultura musulmana se cree firmemente que las mujeres no deben llevar el cabello suelto por la noche, especialmente bajo el cielo nocturno. Yo sigo siendo escéptico, pero todos los que estuvieron allí juran que fue algo paranormal. Esta es mi historia real, de cuando regresaba a mi pensión, una casa de huéspedes, a las 2 de la madrugada, después de quedarme estudiando hasta tarde en la biblioteca. Mi pensión estaba a unos 2 kilómetros de la biblioteca de mi universidad. Yo tenía un ciclomotor, pero necesitaba reparación. Y, siendo extremadamente introvertido, me resultaba muy difícil ir a un mecánico y pedir que lo arreglara. Así que, noche tras noche, volvía caminando solo, a las 2 de la mañana. Una noche, mientras caminaba y ya estaba a punto de llegar a mi pensión, sentí de repente un tirón leve, como si alguien hubiera jalado mi bolso. Estaba tan cansado que reaccioné de inmediato y miré hacia atrás para ver qué había sido. No había nada. Nadie. Entonces, de pronto, un pensamiento aterrador me cruzó la mente, que cuando volviera a mirar hacia atrás iba a ver algo horrible. Reuní valor y volví a mirar. No había nada. En ese momento, corrí lo más rápido que pude hasta mi pensión y me dormí. Al día siguiente lo atribuí simplemente al agotamiento por los estudios y lo olvidé por completo. Hasta la noche siguiente. Otra vez, a las 2 de la mañana, comencé a regresar caminando a mi pensión. Empecé a ponerme nervioso y recordé lo que había pasado la noche anterior. Para tranquilizarme, puse a sonar el Hanuman Chalisa en el teléfono mientras caminaba. Y la razón por la que recuerdo este incidente hasta el día de hoy es lo que pasó después. En el mismo punto exacto donde alguien había jalado mi bolso la noche anterior. En ese mismo lugar, el Hanuman Chalisa se detuvo solo. No se pausó. No se cortó por señal. Simplemente se detuvo. Corrí de vuelta a mi pensión, entré y me dormí. Al tercer día, arreglé mi ciclomotor. Y nunca más volví a caminar por ese camino de noche. Esto pasó hace 3 años. Mi padre estaba postrado en cama después de un accidente. Yo dormía en su habitación junto a él. Mi madre también dormía allí, en una cama plegable, mientras mi padre y yo estábamos en el suelo. La habitación tenía 2 ventanas con rejas. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Mi padre estaba profundamente dormido, algo raro en él, y mi madre también. De repente, vi un pájaro negro enorme, más grande que una cometa, volando dentro de la habitación, chocando contra las paredes, como si estuviera desesperado por salir. Mi madre también se despertó. Me dijo que tomara una chalina, que lo cubriera y tratara de guiarlo hacia el balcón para que saliera volando. Lo intenté, pero en ese momento me di cuenta de algo extraño. El pájaro no era un cuervo, como habíamos supuesto, y no emitía ningún sonido, ni un graznido, nada, solo volaba, intentando escapar. Finalmente, salió de la habitación, pero ahora estaba en la sala. Allí, en el suelo, se quedó quieto, mirándome fijamente. Sus ojos eran rojos, como brasas encendidas. No hacía ningún sonido, solo me miraba. Intenté cubrirlo otra vez con la chalina, pero me esquivó. Y en ese momento sentí, o vi, que crecía. Llegó a medir aproximadamente medio metro. Después de un rato, su mirada empezó a aterrorizarme. De verdad sentí como si se estuviera burlando de mí. Fui a la cocina, tomé una escoba e intenté empujarlo. No se movió. No sé qué me pasó en ese momento, pero entré en algo así como un modo automático, lleno de adrenalina. Lo golpeé más de una docena de veces. Entonces, por primera vez, emitió un sonido. Un grito desgarrador. Como el llanto de un bebé herido. O el grito de un perro atropellado. Fue uno de los sonidos más aterradores que he escuchado en mi vida. Después de eso, simplemente cayó al suelo. No había sangre. Nada. Solo un cuerpo inmóvil, con los ojos rojos abiertos. La adrenalina me invadió y supe que tenía que terminar con eso. Lo levanté, fui hasta el balcón, y lo tiré a la calle. Sorprendentemente, no hizo ningún sonido al caer. A la mañana siguiente, no había ningún rastro, ni plumas,
Ni restos, ni señales de que algún perro hubiera estado allí. Nada. Todo esto ocurrió y nadie más que mi madre y yo lo sabemos. Mi hermano y su esposa no se enteraron de nada. Mi esposa y mis hijos dormían en el extremo más alejado de la casa, cerca del balcón, y no escucharon absolutamente nada. Incluso mi madre no escuchó el grito final. Y lo más extraño, mi padre, que tiene el sueño más ligero de todos, no se despertó ni un segundo durante todo el incidente. Fue, de hecho, una de las pocas noches en que durmió profundamente de principio a fin. Este incidente no me produce miedo, pero no tiene ninguna explicación lógica. ¿Cómo entró ese pájaro en una habitación con ventanas enrejadas y 3 personas dentro desde las 11 de la noche? ¿Cómo es que nadie escuchó el alboroto que duró casi 1 hora? ¿Cómo pudo ser tan silencioso y emitir un grito tan inhumano al final? Mi mente no logra entenderlo. Así que decidí dejarlo como uno de los misterios sin resolver de mi vida. He tenido 3 experiencias en mi vida. Voy a contar 2 acá. No sé por qué, pero desde mi infancia siento que estas energías me han contactado. Hay otro incidente más, pero es bastante largo y ocurrió cuando tenía entre 8 y 10 años, así que no lo voy a explicar ahora. La primera experiencia ocurrió en 2012. En ese momento era estudiante y me estaba preparando para el examen de ingreso a medicina. Solía estudiar hasta muy tarde por la noche, mientras que mis compañeros de cuarto se dormían temprano. Éramos 3 personas en una habitación grande con balcón. Eran más de las 3 de la madrugada. Tenía un teléfono común, de esos que solo tenían radio. A esa hora no había nada bueno sonando, así que me quité los auriculares. En ese momento empecé a escuchar muchos perros ladrando. Frente a nuestro balcón había un departamento donde vivía un tipo bastante raro, y el bebé de su hermana también estaba llorando. Todo eso me molestó mucho. No podía concentrarme en estudiar. Así que, molesto, salí al balcón. En el instante en que me quedé parado allí, algo muy inusual pasó justo frente a mí. Solo pude ver que era algo blanco. Parecía una paloma, pero no había sonido de alas. No había ningún sonido en absoluto. Se sentía más bien como un papel o un paño blanco. No podía entender qué era. La velocidad con la que pasó fue bastante alta. Inmediatamente regresé corriendo a mi habitación y cerré la puerta y las ventanas. No pude dormir hasta las 5 de la mañana. La segunda experiencia ocurrió en 2017, cuando ya estaba en la facultad de medicina. Fue mi última experiencia de este tipo. Tenía que irme rápido por la mañana a clases. Debíamos movernos del departamento de forense al departamento de anatomía. Esa mañana, mi amigo y yo vimos llegar un cuerpo al departamento de anatomía. Era un cuerpo fresco, donado para estudio. Los familiares estaban allí. Estaban llorando. El cuerpo pertenecía a uno de los profesores de forense, que había decidido donarlo por el bien de la enseñanza. En ese momento, vi una sombra, o algo parecido, por un instante, detrás del hijo. Ese mismo día empecé a tener dolor de cabeza. Me perdí las prácticas y decidí ir después del almuerzo. Regresé a mi habitación. Me acosté boca abajo. Después de un rato, me desperté para ver la hora en mi teléfono. Eran exactamente las 12:13 del mediodía. Todavía recuerdo ese detalle. En ese momento sentí que mi cabello se movía desde atrás, como si hubiera viento. Y entonces escuché mi nombre. Me asusté. Revisé toda mi habitación. No había nadie. Salí inmediatamente de la habitación y me fui a sentarme con otras personas. No volví a entrar hasta que mi compañero de cuarto regresó. No pude dormir bien durante varias noches después de eso. Tengo muchas experiencias, pero esta es sobre la figura sombría que vi repetidamente. La primera vez que la vi fue cuando caminaba sola afuera para encontrarme con una amiga. Estaba mirando hacia adelante y, por el rabillo del ojo, vi a un hombre con sombrero, completamente negro, como una sombra. Caminaba a mi lado. Cuando me volví para mirarlo, había desaparecido. Más tarde, cuando regresaba a casa, esto puede ser un poco difícil de explicar, vi a una mujer caminando delante de mí con su perro. Ella cruzó la calle. Ahora ella caminaba por el lado derecho y yo por el izquierdo. Yo caminaba bastante rápido y, por el rabillo del ojo, vi a la mujer caminando al mismo ritmo que yo, lo cual me pareció muy extraño. Entonces me di cuenta de algo peor. Vi otra figura por el rabillo del ojo, un poco más atrás que la que caminaba a mi lado. Me confundí, porque no entendía quién era la segunda persona. Así que me di vuelta para mirar.
La mujer con el perro era la que caminaba detrás. Y no había nadie caminando a mi lado. Esa figura también parecía completamente negra. Así que probablemente era el mismo hombre de antes. Quizás un año después, iba caminando a la casa de mis abuelos. Era una calle larga y recta, sin otras calles donde doblar. No estoy segura si escuché pasos detrás de mí o si simplemente sentí que me observaban, pero en un momento giré un poco la cabeza y, por el rabillo del ojo, vi nuevamente a un hombre con sombrero caminando detrás de mí. Me sentí muy incómoda. Tenía 14 años y estaba caminando sola mientras empezaba a oscurecer. Así que empecé a caminar un poco más rápido. Miraba de vez en cuando al hombre que me seguía, y cada vez estaba un poco más cerca. Cuando ya tuve demasiado miedo para seguir mirando, escuché que sus pasos se acercaban cada vez más. Pensé que ya me había alcanzado. Me di la vuelta, y me di cuenta de que estaba completamente sola. Se lo conté a mi abuelo, que también cree en lo paranormal, y me dijo que lo olvidara. Y que, si volvía a pasar, les dijera que me dejaran en paz. Recientemente descubrí en redes sociales que muchísima gente ha reportado haber visto una figura sombría con sombrero. Nunca me sentí amenazada por él. Solo, incómoda. Esta fue otra experiencia, con otro espíritu. Estaba en mi habitación, parada cerca de la ventana de mi dormitorio. De repente vi a una mujer vestida de blanco, con algo parecido a un vestido que flotaba detrás de ella, caminando rápidamente por la calle. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba completamente vacía, y debería haberla podido ver. Más tarde me enteré de que mi vecina murió por esa época. Tengo la sensación de que podría haber sido ella. Mi madre vivió hace mucho tiempo cerca de la casa de la enfierdad embrujada. Los gemelos que vivían allí estaban embrujados por un poltergeist que solía levantar plantas en la sala de estar por la noche y ordenarlas para deletrear "mi nombre es Fred, la Z es a propósito". Y a veces incluso rompía plantas contra la ventana en un posible intento de liberarse de su apego. Mi historia, sin embargo, es que iba caminando a la escuela y en la sala médica de mi escuela hay una especie de memorial para alguien que murió allí. Al pasar por la puerta, que es bastante pesada, se cerró de golpe, luego se escucharon pasos alejándose de la puerta y una especie de grito rápido. Esto me pasó hace una semana. Sentí que alguien se sentó detrás de mí y pude sentir claramente la presión en mi espalda. Eso me despertó. He tenido numerosos episodios de parálisis del sueño, y cada vez que ocurren sé exactamente qué está pasando. Pero esta vez no fue así. Estaba completamente despierto. Incluso vi las luces encenderse al otro lado de mi ventana. Estaba bien despierto. Por un momento pensé que tal vez era uno de esos episodios de parálisis del sueño. Pero lo que pasó después no encajaba. Lo que básicamente experimenté fue esto. Sentí que me quitaron la manta de un lado, justo la parte que me cubría la espalda. Eso me despertó de inmediato. Y entonces sentí como si alguien se sentara detrás de mí. Pude sentir el colchón comprimirse. En ese punto, hubo dos eventos físicos claros que confirmé que estaban ocurriendo, y yo estaba completamente despierto. Luego ocurrió un tercero. Vi claramente la luz encenderse al otro lado de mi ventana, justo hacia donde estaba mirando mientras estaba acostado. Agarré mi teléfono. Desbloqueé la pantalla. Abrí la aplicación. Y encendí las luces Philips Wi-Fi. Quiero decir, ingresé el código de bloqueo, abrí la app y las encendí yo mismo. Después de eso, me di la vuelta. No había nada. Ese es el evento que, con calma, considero que es la experiencia paranormal más evidente que he tenido. Ya compartí esto en una publicación similar. Recuerdo esto vívidamente. Tenía alrededor de 6 o 7 años. Era a finales del verano. Estaba jugando en la terraza de nuestra casa y comenzaba a bajar por la escalera. De repente, me empujaron de verdad por la escalera. Caí directamente al suelo, pero no me lastimé. Fue extraño, porque no fue una caída normal. Fue como si hubiera deslizado hacia abajo, sin golpearme. Y esto pasó en plena tarde. Después, noté algo más. Había una huella de mano muy pequeña en mi camisa. Desde entonces, he pasado mucho tiempo tratando de racionalizarlo. Juro que desearía que fuera inventado, pero no lo es. Es, sin dudas, la cosa más extraña que me ha pasado. Esto no es algo de lo que realmente haya que asustarse, pero estaba planeando una boda para enero. Las fechas estaban fijas,
tanto para el compromiso como para la boda. Durante ese tiempo, solía tener un sueño, siempre alrededor de las 4 o 5 de la madrugada. Soñaba con una mujer parada detrás de mí. Era solo un sueño, pero cada vez que me despertaba entre las 4 y las 5, me giraba automáticamente para ver si había alguien ahí. Nunca le tuve miedo a esa entidad. Esto pasaba 2 o 3 días a la semana, como si alguien estuviera intentando darme una señal. Con el tiempo, empecé a tener muchos problemas con mi prometido, y finalmente, rompí el compromiso. El mismo día que lo hice, dejé de tener ese sueño. No sé exactamente qué fue, no tengo una explicación clara, pero, sea bueno o malo, siento que era una entidad buena. Siento que me salvó de algo, de lo que yo no era consciente. PD. Los encuentros con humanos. Si dan miedo. Esto me pasó cuando vivía en las casas de ferrocarriles. Era una casa enorme. Solo había una casa al lado de la mía, del mismo tamaño, pero estaba completamente vacía. En nuestra casa había una sala muy grande, aparte de la sala de estar. Todas las puertas de las habitaciones daban a esa sala. El baño quedaba lejos, en una esquina del gran patio trasero. Mis padres, mi hermano y yo, dormíamos en habitaciones separadas. En ese entonces, yo me estaba preparando para el JE, y estudiaba hasta muy tarde, a veces hasta las 3 de la mañana. Tenía muchísimo miedo cada vez que tenía que ir al baño. En el patio trasero de la casa de al lado, había un gran árbol de mango, y siempre sentía que alguien me miraba desde ahí. Sentía que alguien me observaba a través del árbol, y que alguien me seguía, mientras yo corría por el patio trasero, para volver a la casa. Una noche, después de ir al baño, volví a mi habitación para dormir. Había una ventana en mi cuarto, con un vidrio translúcido, que daba a esa sala grande. Esa noche no había cerrado las cortinas, y juro que vi una figura caminando, o al menos, su silueta reflejada en el vidrio. Al principio pensé que era mi hermano, yendo al baño, pero la silueta pasó 3 veces, en cuestión de segundos. Ahí grité como una loca, llamando a mi mamá y a mi papá. Ellos y mi hermano salieron corriendo. Dormí con la luz prendida toda la noche. Un año después, cuando nos mudamos a nuestra propia casa, mi padre nos contó algo. Nos dijo que, 20 años atrás, había ocurrido un suicidio en ese árbol de mango. Nunca nos lo había contado antes, por nuestro propio bien. Hoy, esa casa es un hospital. Nací y crecí en Dubái. Como muchos saben, hay una ciudad llamada Ras Al Khaimah, o simplemente RK. En esa ciudad existe una aldea abandonada. Realmente espeluznante. Es una aldea completa, pequeña, con casas vacías, que parecen haber sido abandonadas a toda prisa. Algunas todavía tienen mesas volcadas, objetos tirados, como si la gente hubiera salido corriendo. Ninguna de las casas tiene puertas ni ventanas, así que se puede ver directamente hacia adentro. El interior, con el paso del tiempo, ha sido prácticamente tragado por el desierto. Esto pasó hace más de 10 años. Hoy en día, esta aldea abandonada de RK es bastante famosa. Mucha gente va solo por el horror. Pero en ese entonces, casi nadie conocía el lugar. Nosotros lo conocimos, gracias a unos amigos locales. Una noche, 12 de nosotros, en 3 autos, decidimos ir a echarle un vistazo. Por supuesto, decidimos hacerlo de noche. Llegamos alrededor de las 2 de la mañana. En un momento, paramos y bajamos de los autos, para fumar. Mientras estábamos ahí, uno de nosotros encontró una aplicación, llamada Ghost Hunter. Es una aplicación real para iPhone. El ambiente ya era lo suficientemente espeluznante, pero siendo honestos, solo era un espacio desértico vacío, con estructuras abandonadas. Uno de nosotros descargó la aplicación, y empezó a usarla. La app tenía una gran pantalla tipo radar, como las que se ven en las películas, con una línea que gira en círculo, como si estuviera buscando algo. Si detectaba un fantasma, aparecía un punto rojo. Mientras usábamos la aplicación, apareció un punto rojo en una esquina de la pantalla. Solo por broma,
Decidimos ir hacia donde marcaba el punto rojo. Íbamos jugando, avanzando poco a poco. Hay que tener en cuenta algo. Eran las 2 de la mañana. Nuestros autos estaban detrás de algunas casas. Antes iluminaban la zona, pero ahora solo teníamos las linternas de los teléfonos. Estaba oscuro como boca de lobo. La luz de la luna era apenas visible. Mientras caminábamos hacia el punto rojo, nos dimos cuenta de algo. La estructura hacia la que nos dirigíamos era una mezquita. No voy a mentir. Eso nos asustó muchísimo. Sentimos escalofríos reales, recorriéndonos la espalda. Como siempre, en todo grupo hay alguien con algo que demostrar. En el nuestro también. 3 de ellos decidieron entrar a la mezquita. Yo no. Me quedé afuera con los demás, fumando cigarrillos. Podíamos ver a esos 3 caminando hacia la mezquita. Y, después de unos 100 metros, solo se veían las luces de sus teléfonos. 2 o 3 minutos después, entraron. Ya no se veía ninguna luz. Literalmente, menos de 5 minutos después, vemos una linterna de teléfono, moviéndose hacia nosotros frenéticamente. Parecía que alguien estaba corriendo, con el teléfono en la mano. Era J. J mide aproximadamente 1,73 y pesa unos 100 kilos. Conozco a este tipo desde toda la vida. Nunca lo había visto correr así. Pasó corriendo a nuestro lado, sin detenerse ni un segundo. Nos quedamos todos mirándonos, pensando, ¿está jodiendo con nosotros? Después vimos a los otros 2, viniendo detrás de él. Les preguntamos qué había pasado. Dijeron que no tenían idea, que simplemente J gritó y salió corriendo. Pensamos que tal vez se había asustado, o que estaba exagerando. Así que decidimos buscarlo. Cuando llegamos a los autos, nos dimos cuenta de algo peor. J se había ido con el auto. Eso nos asustó, y también nos enojó. Nos subimos todos apretados en los otros 2 autos, y salimos a buscarlo. A unos 3 o 4 kilómetros, lo vimos detenido al costado del camino. La puerta del conductor estaba abierta. J estaba sentado, con las piernas fuera del auto. Cuando nos acercamos, vimos que había vomitado, y estaba completamente empapado en sudor. Le preguntamos qué le pasaba. Dijo que se sentía muy mal, como con fiebre alta y escalofríos. Le preguntamos qué había pasado dentro de la mezquita, y entonces nos lo dijo. Mientras caminaban adentro, empezó a escuchar una voz en su cabeza. Al principio, un susurro: mátenlos, mátenlos, mátenlos a todos. Luego la voz se volvió más fuerte, más violenta: mátenlos, mátenlos a todos, mátenlos. Y fue en ese momento, cuando salió corriendo. Tenía 15 años, cuando mi madre y la hermana mayor de mi madre murieron en un accidente automovilístico repentino. En el vehículo también viajaban mi hermano menor y mis primos, quienes sobrevivieron con heridas moderadas. Cuando una persona que amas profundamente muere de forma inesperada, el golpe es devastador. Volviendo a la experiencia paranormal, recuerdo que era el 3er día después del accidente. La casa estaba llena de familiares. Era mediodía, y yo estaba durmiendo en la habitación de mi abuela. Ella dormía en otra cama, en la misma habitación. Estaba profundamente dormido, cuando, de repente, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Sobre la cama, pensé que era algún familiar, que venía a darme el pésame. Abrí los ojos, y los vi. Mi madre estaba sentada junto a mí. La hermana de mi madre estaba de pie a mi lado. En ese instante, mi cerebro simplemente se apagó. Empecé a gritar. Mi abuela reaccionó de inmediato. Me tomó, y empezó a decir una y otra vez: no grites, no grites, se irán. Mis familiares corrieron a la habitación. Ahí estaba yo, un chico de 15 años, llorando desconsoladamente. Les conté exactamente lo que había visto. Ellos me dijeron que quizás mi madre había venido a despedirse. Hasta el día de hoy,
No sé si estaba alucinando, o si realmente estuvieron allí, porque, si yo estaba alucinando, ¿mi abuela también lo estaba? Pero lo que más me desconcierta, no es eso, es que no sé, por qué empecé a llorar. Apenas las vi. Esto es tan antiguo, que, honestamente, ya no sé si fue real, o solo un sueño. Cuando era niño, mi mamá solía llevarme a la azotea, y me dejaba jugar allí. Un día, mientras jugaba, el cielo se oscureció de repente. Me di vuelta, y mi mamá ya no estaba. Entré en pánico. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Fue una lucha completamente surrealista. Mi cuerpo se movía, por puro instinto de supervivencia. Ni siquiera caminé. Gateé por el suelo, hasta llegar a la escalera. Justo antes de bajar, escuché sonidos de plumas. Mi cuerpo se sintió ligero. Ni siquiera sé por qué me di vuelta, pero lo hice, y esa escena me persigue hasta el día de hoy. Prefiero no describir lo que vi. No grité, no reaccioné, solo lo observé, moverse por la azotea. No sé cuánto tiempo pasó después. Simplemente bajé las escaleras y fui a la sala. Ahí estaban mi mamá y mi papá, viendo la televisión. Todo lo que ocurre después de eso es un vacío. Cuanto más lo pienso, más siento que pudo haber sido un sueño. Años después, se lo conté a mi mamá, y ella dijo que nunca me dejó solo en la azotea. Pero acá está el problema. Recuerdo claramente otro incidente distinto, en el que sí me dejó solo en la azotea. Fue de día, y solo por un par de minutos, mucho tiempo después del primer episodio. Así que no sé si mintió, o si simplemente nunca se dio cuenta. Por un lado, ¿cómo podría no recordar que bajé solo del techo, además tan tarde en la noche? Eso es prácticamente imposible. Pero por otro lado, se sintió demasiado real. Todavía recuerdo las piedras de la escalera y los sonidos de las plumas. Ahora que he estado cerca de pájaros en mi vida, me asusta aún más lo precisos que fueron esos sonidos. Simplemente, no puedo descartarlo como una simple pesadilla. Este es un incidente totalmente distinto, pero hizo que todo esto tuviera un poco más de sentido para mí. En uno de nuestros viajes, visitamos un templo, conocido por ayudar a combatir la magia negra. Solo pasamos por allí, pero mi mamá, siendo la típica mamá india, quiso entrar. Nos hicieron una especie de lectura, y dijeron que teníamos un espíritu maligno rondando, con forma de pájaro, y que estaba causando mala suerte. No le di importancia a todo lo demás, pero cuando mencionaron al pájaro, recordé algo que había olvidado durante años. Me quedé en silencio. Decir algo solo habría significado más días, corriendo de un lado a otro, haciendo limpiezas sagradas. La noche era serena y tranquila. El sueño me había envuelto y abrazado, como una madre acariciando a su hijo. Dormía profundamente, despreocupado, nonchalant, como un querubín. No quería que nada me molestara. Soy un dormilón muy descuidado. Mi sueño es extremadamente profundo. Ningún ruido suele despertarme. Estaba durmiendo sobre mi lado derecho, con la mano derecha debajo del cuerpo. Los inviernos en el norte de la India son duros. Hay que cubrirse con muchas capas para mantenerse abrigado. Así que estaba completamente envuelto en una manta gruesa. De repente, al darme vuelta mientras dormía, me desperté de golpe. Había tocado la mano de alguien más. Revisé de inmediato si había alguien dentro de la manta. No había nadie. Empecé a sudar profusamente, hasta que comprendí la razón. Como dormí con la mano derecha debajo del cuerpo, con el tiempo se entumeció, por la falta de circulación sanguínea. No sentía absolutamente nada en esa mano. Así que, mientras dormía, la toqué con la otra mano. Y como estaba completamente desprovista de sensación y respuesta, mi cerebro interpretó que se trataba de la mano de otra persona. Eso fue lo que me dejó estupefacto.
paralizado de miedo. Pero cuando lo entendí, me sentí un tonto, por haber pasado por alto algo tan simple. Por cierto, no creo en lo paranormal, y me gustaría que ustedes tampoco lo hicieran. Siempre hay una explicación para todo. Siempre me ha gustado la paz que traen las noches y las madrugadas. Cuando estaba en 10º grado, hace unos 6 años, solía salir a caminar de madrugada, alrededor de las 3 o 3:15 de la mañana. Literalmente no había nadie en las calles principales, ni siquiera en invierno, mucho menos en verano. Una madrugada, a principios de invierno, salí a caminar y tomé una Sansan Gali, una calle completamente desierta. A unos 600 metros había una intersección de galis. Cuando estaba a unos 300 metros de esa intersección, vi algo, una figura borrosa, de una mujer con sari blanco. Apareció de la nada, y desapareció en el aire. En apenas 5 segundos, corrí hacia la intersección, lo más rápido que pude, pero no encontré a nadie. Incluso seguí la gali, en la dirección en la que ella se había movido. Esa calle era aún más silenciosa, más estrecha, y mucho más espeluznante. La recorrí, y, después de unos 10 minutos, salí a la calle principal, ya que esa gali conectaba directamente con ella. Además, el lugar donde vivimos mis padres y yo, está justo frente a un cementerio musulmán. Literalmente, abrimos la puerta principal de nuestra casa, y la entrada del cementerio está justo enfrente. Pero, curiosamente, nunca he sentido vibraciones espeluznantes, ni nada negativo por eso. Otra historia es la de mi madre. Una vez salió a caminar alrededor de las 4 de la mañana. Cuando estaba a unos 30 metros del cementerio, sintió que alguien la observaba, desde entre los árboles. Se le puso la piel de gallina. Regresó rápidamente a casa, y no volvió a salir a caminar sola, durante casi un mes. Otro incidente ocurrió hace aproximadamente 2 años, cuando vivía con un amigo en Lucknow. Habíamos alquilado 2 habitaciones individuales, una para cada uno, y nuestras puertas principales estaban en ángulo recto una de la otra. Una noche, ambos estábamos despiertos en nuestras habitaciones, cuando escuché 4 o 5 golpes muy fuertes en la puerta de mi amigo, golpes violentos, como si alguien estuviera intentando forzar la puerta y entrar. Abrí mi puerta de inmediato para ver qué pasaba. No había nadie. Había otros chicos viviendo en el edificio, así que pensamos que podría haber sido alguno de ellos. Fui y revisé todas las habitaciones desde afuera. Todos estaban dormidos. Además, no era posible que alguien hubiera escapado. En apenas 3 segundos, desde su puerta, sin hacer ningún ruido de pasos. Mi amigo estaba cagado de miedo, y terminó durmiendo en mi habitación esa noche. Durante esa época, también tenía la sensación constante de que alguien estaba fuera de mi habitación, o en la ventana del balcón, observándome casi todas las noches. Pero pensé, a la mierda, siempre leo historias de terror y cosas así que probablemente era solo mi imaginación. Cuando estaba en 9º grado, asistí a un retiro y confesión nocturnos en una iglesia rodeada de bosques en las montañas. Después de los eventos de la noche, nos asignaron parejas para compartir habitación. Antes de dormir, los chicos y yo bromeábamos sobre fantasmas acechando en el bosque, especialmente cerca de la ventana de nuestro salón, que daba al bosque. Nos seguíamos molestando con historias de miedo, creando un ambiente espeluznante antes de acostarnos. Cuando finalmente nos acomodamos para dormir y la habitación se quedó en silencio, de repente escuchamos el sonido de una silla de madera con patas metálicas chillando por el suelo. La silla no estaba cerca de nuestros pies, así que ambos nos sorprendimos, pero aún así tratábamos de procesar lo que acababa de pasar. Justo cuando empezábamos a calmarnos, la silla chilló de nuevo, aún más fuerte. Eso fue suficiente para nosotros. Salimos corriendo de la habitación, gritando, y terminamos despertando a nuestros compañeros y al profesor. Después de que nuestro profesor nos calmara y nos tranquilizara, nos llevó de vuelta a la habitación. Sin embargo, cuando intentamos entrar, la puerta se había cerrado con llave desde adentro, con nuestra llave aún dentro.
Nuestro profesor tuvo que bajar a buscar una llave de repuesto para abrir la puerta. Una vez que finalmente regresamos, las cosas parecieron calmarse, pero la noche aún no había terminado. Un rato después, dos de nuestros compañeros empezaron a gritar desde su habitación, alegando que su ventilador eléctrico se había puesto repentinamente a toda marcha, despertando a todos de nuevo. Fue otro evento extraño para culminar una noche ya de por sí espeluznante. Esto pasó hace unos meses. Una amiga y yo fuimos testigos de todo. Primero, soy de Bengala Occidental. Esto puede sonar como una coincidencia afortunada, pero dejaré que el lector saque sus propias conclusiones. Todo lo que voy a contar es 100% real. Y ocurrió exactamente como lo describo, con mi amiga y yo como testigos. El complejo donde vivo está en las afueras de Newtown, Kolkata. A nuestro alrededor hay kilómetros y kilómetros de vegetación, zonas verdes y pequeños pueblos. Las únicas señales de urbanización en esta área son dos complejos residenciales, uno al lado del otro. Yo vivo en uno de ellos. El otro complejo tiene una gran tienda departamental y un área abierta, con restaurantes de comida rápida y algunas otras tiendas. Esa noche, una amiga y yo fuimos a comer algo allí. Alrededor de las 8 de la noche decidimos irnos. Salimos del área abierta, y un amigo, al que llamaré M, se acercó a su moto y empezó a ponerse el casco. Mi otra amiga, a la que llamaré S, y yo estábamos fumando cigarrillos, paradas a su lado. La entrada a esta área abierta estaba bastante lejos, y nosotros le dábamos la espalda. Sin embargo, ese podía verla por el rabillo del ojo. De repente, justo detrás de nosotros, escuchamos un sonido. Solo puedo describirlo, como el llanto doloroso de un cachorro. Miré hacia atrás de inmediato. Ese también. Pero lo que vimos fue una mujer cargando a su hijo en brazos. Y el niño estaba llorando. Ese me miró y dijo: «Me cagaste de miedo, amigo». Entonces volvimos a mirar a M. M estaba inicialmente a la derecha de su moto, pero cuando lo miramos de nuevo, se estaba moviendo hacia la izquierda, y en ese mismo instante, una enorme rama cayó desde arriba, directamente sobre la moto, y la partió en dos. Si M hubiera estado del lado derecho, no habría sobrevivido. Ese me miró, yo la miré a ella, y los dos miramos inmediatamente a la mujer con el niño. El niño había dejado de llorar, pero, de forma extraña, ahora había un olor en el aire, un olor a algo podrido. Ese me dio su cigarrillo, y me dijo que me fuera a casa. M estaba visiblemente conmocionado. Ellos dos se fueron en la moto de M. Durante todo el camino a casa, pude seguir oliendo ese hedor. Para ser honesta, esto fue algo positivo, pero aún así, me da escalofríos. Hasta el día de hoy. Estoy muy metida en la espiritualidad y la meditación. Una noche me sentía extremadamente inquieta, intranquila, como si alguien me estuviera observando. Intenté distraerme, pero no podía quitarme esa sensación de encima. Así que empecé a rezar, mientras caminaba por la casa. Cuando pasé por la habitación de mi hija, para ir a mi habitación, la sensación de malestar aumentó de golpe. Algo no estaba bien. Cuando me di la vuelta para regresar, lo vi. Había un ser alto, asomándose desde la habitación de mi hija. Era parecido a un humano, pero no era humano. Era lo suficientemente alto, como para llegar al marco de la puerta, aproximadamente unos 7 pies de altura. Su expresión era extraña. Lo único que puedo describir es que parecía emocionado o raro. Me vio, y en ese mismo instante, desapareció. Ten en cuenta que en la casa no había nadie más, solo yo. Agarré las llaves de la casa y salí corriendo tan rápido como pude, llorando de la risa. Después de eso, no volví a experimentar nada raro. Cuando tenía unos 13 o 14 años, mi primo y yo estábamos completamente obsesionados con explorar lugares abandonados. Vivimos en los suburbios de Melbourne, así que lo único que teníamos para explorar eran casas abandonadas. Una noche estaba en casa de mi primo para una pijamada.
Estábamos haciendo una barbacoa para cenar. Y mi tío nos dijo que fuéramos a buscar limones. Del limonero de uno de los vecinos, en su patio trasero. Robábamos esos limones. Porque la casa llevaba años abandonada. Tanto mi tío como mi tía nos habían dicho que la dueña, una anciana, había muerto hacía algunos años. Así que siempre entrábamos al patio trasero a sacar limones. Pero nunca habíamos entrado a la casa. Ese día, siendo adolescentes tontos, obsesionados con explorar casas abandonadas, decidimos que también entraríamos. Era una casa vieja de ladrillo, probablemente construida en los años 70. Mientras recogíamos los limones, revisamos todas las ventanas, para asegurarnos de que no hubiera nadie dentro. Por supuesto, parecía completamente vacía. Después de llevar los limones, fuimos a la puerta principal. Golpeé la puerta y grité si había alguien en casa. Durante casi 2 minutos completos. No hubo respuesta. La puerta de alambre estaba abierta, pero la puerta principal de madera estaba cerrada con llave. Era una cerradura antigua, de esas con un pasador que se desliza desde adentro. Logré abrir la puerta apenas lo suficiente. Metí la mano por el hueco y desbloqueé la cerradura. Entramos. Estuvimos adentro unos 5 minutos, jugando y haciendo ruido. La casa estaba casi vacía. Solo había algunos muebles viejos. Uno de ellos era un piano antiguo. Mientras tocábamos el piano y reíamos, nos dimos cuenta de algo inquietante. Había música sonando dentro de la casa. La habíamos escuchado desde el principio, pero no le habíamos prestado atención. Hasta ahora, era música tenue, espeluznante. Decidimos seguir el sonido, para ver de dónde venía. Recorrimos la casa, hasta llegar a una puerta cerrada, con luz entrando por debajo, desde una ventana. Literalmente parecía una escena de película de terror. Abrí la puerta. Adentro había una anciana, sentada de espaldas a nosotros, con una caja de música, sonando sobre la mesa. Esto era imposible. Habíamos mirado esa habitación desde la ventana cuando estábamos afuera, y no había nadie dentro. La mujer no se movía. Parecía muerta. Entré en pánico, y le pregunté, ¿está bien? No respondió. Me acerqué un poco más, y volví a preguntar. Nada. Pensé que, Dios mío, estaba muerta. Pregunté por tercera vez. Entonces la mujer se levantó, y se dio la vuelta. Genuinamente, se veía horrible. Podía notar que no era una persona sin hogar, ni una ocupa, porque su ropa se veía limpia, y bastante cara, pero su rostro estaba pálido, como el de un cadáver. Nos miró, y gritó, ¿quién diablos son ustedes? Y salimos corriendo. Corrimos directo de vuelta, a la casa de mi primo. Nunca supe si vi al fantasma de la anciana, o si nunca estuvo realmente muerta. Durante la cena, le preguntamos de nuevo a mi tío sobre la mujer. Él dijo que la anciana había estado viviendo en un hogar de ancianos durante 4 años antes de morir, y que sabía que estaba muerta, porque la visitaba de vez en cuando. La noche en que mi hermana dejó de ser ella. Nunca fui creyente, ni espíritus, ni dioses, ni posesiones. Pero lo que pasó cuando yo tenía unos 12 años fue lo único que realmente logró quebrar esa certeza. Mi chote mama vive en Australia y cada 2 años viene a la India a visitar a la familia. Siempre se quedaba en nuestra casa durante semanas. Éramos muy unidos. Esa vez vino con su familia y pasó casi un mes con nosotros. Todo era normal, risas, viajes, visitas, hasta que una noche decidió ir a ver a su hermano mayor, mi bade mama, que vivía en Delhi. Yo insistí tanto que mis padres aceptaron ir también y quedarnos un par de días. La primera noche fue tranquila. La segunda, todo cambió. Muy tarde, mi mamá recibió una llamada desde nuestra casa. Le dijeron que mi hermana estaba actuando raro, que tenía fiebre y que no era ella misma. Mi nanu y mi bade mama, ambos muy religiosos, salieron de inmediato para verla. Mi chote mama no pudo ir porque tenía mucha fiebre. A mí me dijeron que no pasaba nada grave. Les creí, era un nene. Al día siguiente volvimos a casa. Cuando vi a mi hermana, supe que algo estaba mal.
Tenía unas ojeras negras, profundas, imposibles. Ella tenía la piel tan clara que esas sombras parecían pintadas. Mis padres me dijeron que no me acercara, que la dejara tranquila. Mi papá estaba llorando. Nunca lo había visto así. Esa noche no pude dormir. Cuando todos estaban dormidos, fui a su habitación. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Ella se rió. No una risa normal. Una risa vacía. Le insistí. Entonces me dijo, con total calma, que alguien de nuestro pueblo la había poseído. Que la estaba quemando con velas. Que la pinchaba con alfileres. Le dije que no había velas. Que hacía frío. Me miró y sonrió. Al día siguiente, mi chotemama hizo un ritual antes de irse. Mataron una cabra. No entendía nada. Mi nanu rezó durante horas. Mi mamá leyó el Hanuman Chalisa 21 veces. Cuando terminaron, mi hermana gritó. Empezó a patear a mi padre como si algo invisible la estuviera sujetando desde todos lados. No la tocaban. No la empujaban. Aún así, ella luchaba con violencia, como si intentara liberarse. Y entonces empezó a hablar. No en hindi, no en inglés, en maithili. Ella nunca había aprendido ese idioma. Dijo el nombre de un hombre de nuestro pueblo. Un nombre que ella no conocía. Mi mamá, aterrada, le arrojó una botella entera de Gangajal. Mi hermana levantó la cabeza y habló con una voz grave, profunda, que no era la suya. Dijo que era él. Dijo que quería venganza. Dijo cosas sobre mi abuelo que nadie había mencionado jamás. Dijo que el alma de mi hermana era débil y que se la iba a llevar. Yo, paralizado por el miedo y por haber visto demasiadas películas de terror, empecé a grabar. El aire se volvió helado. No fresco. Helado. Como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Mi hermana gritó tan fuerte que mi madre le revisó la espalda. Estaba llena de moretones oscuros, verdes, como si la hubieran golpeado decenas de veces. Eso no terminó esa noche. Duró 2 años y medio. Viajamos a Nepal. Sacerdotes. Rituales. Oraciones. Gritos. Siempre el mismo frío repentino. Siempre la misma voz que no era la suya. Hoy mi hermana está bien. Terminó la universidad. Está esperando una pasantía. Y yo, sigo siendo ateo. Pero hay noches en las que recuerdo esa voz, ese idioma, ese frío imposible. Y me pregunto si realmente entendemos todo lo que creemos negar. Registro personal 1. Esa casa en mis sueños lúcidos. Desde que era niño podía tener sueños lúcidos. Sabía que estaba soñando y, hasta cierto punto, podía controlar lo que hacía y lo que pasaba. Con los años perdí esa capacidad, pero cuando era pequeño me parecía algo divertido. Hubo 2 experiencias importantes relacionadas con esto. Una la omitiré porque es un disparador. En cierto momento, dentro de mis sueños empezó a aparecer una casa. Era borrosa, de tamaño mediano a grande. Cada vez que la veía, me invadía un terror inmediato, tan fuerte que mi único objetivo era despertar. Toda la casa se sentía como si fuera un solo ser, extremadamente poderoso y profundamente negativo. Intenté convencerme de que no pasaba nada, de que solo era un sueño, de que no podía hacerme daño. Pero la sensación era abrumadora. Era como si algo realmente malo, retorcido y antiguo hubiera estado ocurriendo allí durante mucho tiempo. Todo en mí gritaba, ni de coña, sueño o no, tengo que huir. Ese sueño se repetía 3 o más veces al año. Con el tiempo, tanto la frecuencia del sueño como mi capacidad de tener sueños lúcidos fueron disminuyendo. Para 9º grado, ambos prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, ocurrió una última vez. Volví a estar en la entrada de la casa, pero esta vez me sentía distinto, muy consciente, completamente lleno de energía, casi como si estuviera espiritualmente fortalecido. La casa comenzaba a desvanecerse lentamente. En cuestión de segundos reconocí dónde estaba y decidí memorizar el lugar todo lo que pudiera mientras aún tenía valor. Observé todo con atención. Curiosamente, no miré la esquina izquierda al principio. Cuando finalmente lo hice, estaba parcialmente oculta por una pequeña división de pared. Aún así, sin verla del todo, imaginé una puerta de madera vieja y deteriorada. Con solo esa idea pensé, ni de coña. Esa parte se sentía como lo más retorcido de todo el lugar. La negatividad empezó a alcanzarme poco a poco. Aún con miedo, intenté seguir explorando y memorizar más, repitiéndome que solo era un sueño. Después de unos segundos, me rendí. Vale,
ya basta, corre. Salí corriendo. Sentí como si la casa casi me hubiera atrapado. Logré salir y corrí por la carretera hasta subir a un autobús escolar con personas vagamente familiares. Poco a poco el sueño se transformó en uno normal, con situaciones absurdas y sin sentido, y me mezclé de nuevo en él, olvidando que estaba soñando. 2. Los sueños de persecución. También solía tener sueños en los que, cada vez que sentía algo negativo, algo me empujaba por detrás y comenzaba a estrangularme. Nunca podía ver quién era. La única forma de escapar era intentando despertar. Una vez tuve uno de estos sueños justo antes de mi último examen. Ese mismo día, el autobús escolar tomó una ruta distinta, una por la que nunca había pasado. Se detuvo en una parada y, al mirar, vi exactamente el lugar de mi sueño, los mismos edificios, el mismo terreno vacío en el medio. Un compañero de otra clase se bajó en esa parada. Era una buena persona, pero no éramos cercanos. No dije nada. Simplemente me quedé en silencio y estudié. 3. Parálisis del sueño compartida. En una ocasión, mi compañero de cuarto se despertó llorando después de tener un sueño muy malo acompañado de parálisis del sueño. Yo estaba durmiendo a su lado y esa misma noche tuve un sueño terrible también. Desperté con parálisis del sueño. En mi mente grité el nombre de mi guía espiritual y logré salir de ella. Estaba profundamente conmocionado. Vi que mi compañero de cuarto finalmente se había dormido, así que decidí no despertarlo. Hubo un incidente similar mucho antes o mucho después, cuando yo, mi compañero de cuarto y otras 2 personas del albergue tuvimos el mismo tipo de sueño negativo. Ninguno le dio demasiada importancia, porque el lugar donde nos quedábamos se sentía positivo. Sabíamos, de alguna manera, que nada real iba a pasar. 4. Un episodio curioso. Esto ocurrió cuando estaba en 11º o 12º grado. Me había despertado alrededor de las 6 de la mañana. Mi mamá solía entrar a esa hora para abrir la ventana y ventilar la habitación. Sentí pasos desde la puerta, en la esquina derecha sobre mí, caminando hasta la ventana en la esquina izquierda. Estaba seguro de que era ella. Esperé escuchar el sonido de la ventana al abrirse, pero no ocurrió. Abrí lentamente los ojos mirando hacia la izquierda, no había nadie. Entonces recordé que era sábado y que ella no vendría ese día. Miré despacio hacia la derecha, la puerta estaba cerrada. Sentí un poco de miedo, pero pensé que si me asustaban no podría volver a dormir. Así que simplemente me di la vuelta, y seguí durmiendo, jajaja. Eso sí, estoy 100% seguro de que los pasos eran de una mujer y que no había nada negativo en esa presencia. Era completamente neutral. Gracias por escuchar Relatos de Medianoche.